Amados hermanos, amigos que están viendo el video en estos momentos, están viendo este video en estos momentos. Es un gozo para mí estar un día más frente a ustedes para compartirles la palabra del Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy seguiremos meditando en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1. Vamos a continuar la lectura en los versículos del 19 al 27. Este es un pasaje que nos confronta y nos reta a examinar si nuestra fe es verdadera o simplemente es una fe de apariencia. Santiago nos invita a una vida donde la palabra no solo se escucha, sino que se obedece y se refleja en nuestras acciones. Se obedece y se refleja en nuestras acciones. Amado Dios, nos acercamos ante ti hoy, Señor, para pedirte perdón primeramente, Señor, por todas nuestras fallas, nuestros pecados que hayamos tenido, Señor, durante este tiempo, durante estos días, Señor, durante este momento. Señor, limpia mi corazón. Limpia, Señor, el corazón de cada uno de los que oyen hoy tu palabra. Señor, para entrar, Señor, a tu regazo con un corazón limpio, un corazón restaurado, Señor. Oh, Señor, abre nuestro entendimiento para que tú, Señor, nos des esa sabiduría tuya, Padre, para poder comprender lo que tú nos estás diciendo. Para poder, Señor, escuchar lo que nos dices y poder, Señor, ponerla en práctica. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, por tu infinita bendición, por tu infinita gracia, tu infinita misericordia, Señor. Gracias por tu bendición, esa bendición de aire de vida que nos das, Señor. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo fiel a pesar de que nosotros te fallamos, Señor. Tú sigues siendo fiel, tú no cambias, tú eres siempre y eterno, Padre. Oh Padre bendito, que hoy, Señor, esta palabra nos abra, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Padre bendito, confiamos en ti. Sabemos, Señor, que tu gracia y tu misericordia nos alcanzará, Señor. Que corramos a ti, que corramos a tus pies, Señor, porque sin ti nada somos. Señor, que esta palabra nos haga meditar y nos haga entender, Señor, y nos haga ver si estamos viviendo una fe verdadera o una fe de apariencia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar la lectura en el libro de Santiago. Como título en la Biblia dice, Hacedores de la Palabra. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Vamos a hacerlo de manera estructurada para poder comprender mejor. Amén. Dice la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, en estos versículos vemos un texto clave. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Ven? Santiago comienza tocando algo muy cotidiano, muy cotidiano. La manera en que nos relacionamos con los demás, ¿no?
manera en cómo nos relacionamos con los demás. Y nos llama también a escuchar más, hablar menos y controlar la ira. ¿Por qué? Porque la ira del hombre nunca produce la justicia de Dios. La ira del hombre nunca produce la justicia de Dios. Amén. ¿Por qué? Un ejemplo en la Biblia. Un ejemplo con Moisés, ¿no? Moisés en Números capítulo 20. Dios le dijo que hablara a la roca para que la roca brotara agua, ¿no? Pero Moisés, con su ira, golpeó la roca. Por supuesto que el pueblo recibió el agua, claro que sí. Pero Moisés perdió la entrada a la tierra prometida. Moisés perdió la entrada a la tierra prometida. ¿Y a causa de qué? A causa de la ira que lo llevó a desobedecer. Lo llevó a desobedecer. La ira, amados hermanos, amados amigos, te lleva a la desobediencia. A la desobediencia. Y eso ocurrió en tiempos de Moisés. Ahora, un ejemplo actual, aquí en la vida, ahora, actual. Una madre o un padre enojado con sus hijos grita palabras hirientes, ¿verdad? Pero ¿qué sucede luego de que ya le has dicho de todo a tus hijos? ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? Luego de que le ha dicho de todo ese padre, esa madre a su hijo, se arrepiente. Pero ¿qué sucedió? Estas palabras quedan grabadas en el corazón de los niños. Quedan grabadas en el corazón de los hijos. Amén. Entonces hay que comprender que la ira no construye nada, la ira destruye. Con una palabra hiriente a tu niño tú lo destruyes, a tus hijos tú lo destruyes, a tu esposa tú lo destruyes, a tu esposo tú lo destruyes. ¿Eh? Entonces, el oído, hay que entender, hermanos, hay que comprender que el oído es la puerta para la sabiduría. Comprendamos eso. El oído es la puerta para la sabiduría. No, hermano, pero ¿por qué lo dices? Porque la Biblia lo dice, no porque yo lo digo. Proverbios 1:5 dice: cuando escuchamos, aprendemos. Cuando hablamos de más, muchas veces pecamos. Proverbios 10:19. La ira abre puertas al enemigo. Efesios 4:26-27. Nos da la solución. Amén. Nos da la solución. ¿Qué dice? La mansedumbre de Cristo es más poderosa que la violencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en vez de airarnos? Tener la mansedumbre de Cristo. Tener esa mansedumbre que refleja amor, y ese amor de Cristo. No un amor humano, sino un amor de Cristo. Es un amor espiritual, infinito, acogedor. Amén. Entonces, en estos versículos vemos un texto clave, ¿no? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Si es que hay que tener bien mentalizados ese texto, amén. Bien mentalizado ese texto. Vamos a leer el versículo 21 del capítulo 1 de Santiago. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ven? En este versículo, Santiago nos exhorta a despojarnos de toda inmundicia y malicia, y así poder recibir con humildad la palabra. Amén.
y así recibir con humildad la palabra. ¿Esto qué significa? Esto significa reconocer que necesitamos ser transformados. Necesitamos tener ese cambio. Necesitamos, ser transformados. ¿Ven? David, cuando fue confrontado por Natán tras su pecado con Betsabé, en 2 de Samuel capítulo 12, pudo justificarse como rey, pero se quebrantó. Se quebrantó él diciendo: ¿por qué, Jehová? ¿Por qué, Jehová? Esa humildad lo llevó al arrepentimiento, reconocer su error, sentirse dolido por su error, y eso te lleva a la humildad. A David eso lo llevó al arrepentimiento. En nuestra vida actual, pongamos, por ejemplo, a dos personas que escuchan el mismo sermón sobre la mentira. Una dice: eso es para otros, yo no tengo ese problema. Pero la otra, ¿qué hace? Reconoce que exagera y esconde la verdad en su vida diaria. Y pide a Dios que lo cambie. Y pide a Dios que lo cambie. Déjame decirte que solo la segunda persona experimenta transformación. Solamente la segunda persona, porque reconoce su realidad. Reconoce que ha estado escondiendo la verdad en algunos momentos, ¿no? Entonces, hermanos, amigos, la palabra fue dada para transformarnos. La palabra del Señor fue dada para transformarnos. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice, ¿no? O nos profundiza, ¿no? Pero nos dice: pero solo producirá frutos si nuestro corazón es buena tierra. Solo producirá frutos si nuestro corazón es buena tierra. Mateo 13, 23, perdón. La mansedumbre es reconocer que no lo sabemos todo. Es reconocer que nosotros no somos sabios por sí solos. No lo sabemos todo. Cada vez que leemos en la Biblia, debemos decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Qué palabra tienes para mí hoy? ¿Ve? Ser humildes. Vamos a continuar con los versículos 22 al 25. Pero sin antes recordarte que este versículo 21 nos llama a recibir la palabra con mansedumbre. Amén. Recibir la palabra con mansedumbre. Dice la palabra del Señor en los versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Mira lo que dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será
bienaventurado en lo que hace. Amén. Bienaventurado en lo que hace. Hermanos, amigos que me están viendo y oyendo en este momento, escuchar sin obedecer es como mirarse a un espejo, nos dice la Biblia, ¿no? Escuchar sin obedecer es como mirarse a un espejo y olvidar cómo uno es. Amén. La palabra revela que quienes, en realidad nos revela la palabra quiénes somos. La palabra nos revela quiénes somos. Amén. Pero si no actuamos, seguimos igual. Si no actuamos, seguiremos siendo igual, ¿no? La Biblia nos pone un ejemplo del joven rico, ¿no? En Marcos 10, 17 al 22. Escuchó la verdad de Jesús, pero se fue. El joven rico escuchó la verdad de Jesús, pero se fue triste porque no estuvo dispuesto a obedecer. Tenía información, pero no obediencia. Tenía información, pero no obediencia. Amén. Ahora, una persona de ahora, ¿no? Una persona que escucha un sermón sobre perdonar, una enseñanza, escucha una enseñanza sobre perdonar, incluso siente emoción y lágrimas corren por su rostro, ¿verdad? Pero sale de la iglesia y sigue resentida con su vecino, sigue resentida con su vecino, sigue resentido con su hermano, ¿no? El espejo le mostró su corazón. La palabra del Señor le mostró su corazón en esa enseñanza, pero no cambió nada. No cambió nada, porque salió de oír ese sermón, de oír esa enseñanza, y continuó con ese resentimiento, ¿no? Entonces, hermanos, el cristianismo no es solamente teoría. No es para decir soy cristiano y ya. No es solamente teoría para tener un título de cristiano, no. El cristianismo es práctica. Es práctica, practicar lo que nosotros aprendemos, demostrar que somos realmente regenerados por Cristo. Amén. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Juan 14, 23. Entonces, hermanos, el crecimiento no está en escuchar. El crecimiento no está en escuchar, sino en obedecer. En obedecer. Cada vez que obedecemos la palabra, experimentamos la libertad de Dios. Cada vez que tenemos esa obediencia de la palabra, experimentamos la libertad de Dios. Amén. Vamos a continuar con los versículos 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Eso nos dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Santiago, versículos del 19 al 27, pero eso nos está diciendo ahora específicamente en los versículos 26 y 27. Santiago desenmascara aquí la religiosidad vacía, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de rituales externos, hermanos, amigos, sino de una fe viva que expresa o se expresa en tres cosas. Acá nos dice el versículo 26 que se expresa en tres cosas. Refrenar la lengua. Además nos dice compasión hacia los vulnerables.
y pureza frente al mundo. Tres cosas, versículos 26 y 27. Nos pide tres cosas: refrenar la lengua, compasión hacia los vulnerables y pureza frente al mundo. Amén. Eso es lo que nos pide la carta de Santiago en estos versículos. Isaías 58, ¿no? En Isaías 58 menciona que el pueblo ayunaba y parecía religioso, pero oprimía oprimía al pobre. El pueblo ayunaba y parecía religioso, pero ¿qué hacía? Oprimía al pobre y no ayudaba al necesitado. El pueblo se creía fiel a Dios, ayunando, ¿no? Que en apariencia notable parecía que eran religiosos. Pero ¿qué hacían? Ellos oprimían al pueblo y no ayudaban al necesitado. Dios dijo: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados? Hermanos, una persona, vamos a continuar dándoles ejemplos en la vida, ¿no? Un ejemplo actual, ¿no? Una persona canta en la iglesia, pero con la misma boca critica y murmura. O otra persona o otro ora mucho, ¿no? Pasa la vida orando, pero nunca ayuda a una viuda o a un huérfano o a alguien necesitado. ¿Y qué nos dicen los versículos acá? Que eso es una religión vana. Es una religión de apariencia. Es una religión que no es la verdadera, no es la pura, la que Dios quiere, la que Dios le agrada. Amén. Hermanos, la lengua revela lo que hay en el corazón. La lengua, revela lo que hay en nuestro corazón. Mateo 12:34 nos dice eso. Dios siempre se ha mostrado como defensor del huérfano y la viuda. Salmo 68:5. Entonces, hermanos, la fe, entendamos que la fe verdadera se expresa. ¿Amén? La fe verdadera se expresa. La fe que no se expresa en compasión no es fe cristiana. La fe que no se expresa en compasión no es fe cristiana. Además, tenemos que entender que Dios nos llama a ser santos, a ser puros. Y tenemos pasajes de referencia, como Primera de Pedro 1:16. Te invito a leer esos pasajes de referencia que yo te estoy dando. Léelos. Amén. Léelos. En conclusión, amados hermanos, amados amigos, Santiago nos confronta a examinar si nuestra fe es real. Él nos confronta a examinar si nuestra fe es real. ¿Qué nos dice? ¿Escuchamos más que hablamos, hermanos? Amigos. Meditemos en nosotros mismos. ¿Escuchamos más que hablamos? ¿Recibimos la palabra con humildad? ¿Vivimos lo que aprendemos? ¿Nuestra fe se refleja en palabras controladas, con amor al prójimo y santidad? Eso hay que preguntarnos. Porque la verdadera religión no está en rituales, sino en obediencia. Dios busca un pueblo que no solo le diga Señor, Señor,
sino que haga su voluntad. Dios no busca un pueblo que solamente le diga Señor, Señor, sino que haga su voluntad. Hermanos, amigos, te invito a conversar con el Padre, decirle: Padre amado, gracias por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Perdónanos por las veces que solo hemos escuchado, pero no obedecido. Enséñanos a frenar nuestra lengua, a escuchar con mansedumbre, a ayudar a los que sufren y a vivir apartados del pecado. Haz de nosotros verdaderos hacedores de tu palabra, Señor, para que nuestra fe sea genuina y dé fruto eterno. Y dé fruto eterno. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos ayude, que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca y que así toda nuestra vida sea una vida de fe genuina, una vida de fe verdadera, una vida de fe auténtica. Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra vida. Los demás quizá puedan vernos como un reflejo excelente, pueden decir: mire, es una excelente persona, pero por dentro nosotros, ¿cómo somos? ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra fe? Estamos viviendo de repente una fe de apariencia solamente para demostrar ante los demás que soy una persona intachable, o es que lo estamos viviendo de corazón y lo estamos reflejando porque nos sale del corazón, nos brota ese amor de Cristo. Tenemos que estar meditando siempre en la palabra del Señor, hermano, amigo que me oyes. Tú, amigo que me oyes, te invito a rendirte a los pies del Señor. No hay alternativa, amigo, no hay excusa de decir no puedo, no. Ahora hay todos los medios. Tú escuchas la palabra del Señor, pero acógela en tu corazón y reconoce tus pecados. Reconoce que eres un ser pecador. Esta palabra nos llama a vivir una vida en obediencia al Señor. Pero para poder vivir una vida en obediencia, poder obtener una fe verdadera, tenemos que nosotros acercarnos a Él. Porque de lo contrario dice su palabra que seremos o viviremos una vida de religiosidad nada más. Que en el momento de estar en la iglesia estoy todo bien y el momento de salir sigo siendo lo mismo. Te invito a meditar en la palabra del Señor. Te invito a meditar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo esté con nosotros cada día. Tengamos esa guía para poder nosotros caminar con Él. Amén. Caminar con Él. Amados hermanos, queridos amigos, te invito a reflexionar en la palabra del Señor. Dios mediante, estaré subiendo más videos, subiendo más palabra del Señor para que puedas tú escucharla, oírla y atesorarla. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente y que a partir de hoy, de este día hacia adelante, sean días venideros para ti, para madurar tu fe y para reconocer que el Señor es tu Salvador. Amén. Y tú, hermano, ya en Cristo, hermano en la fe, demuestra que tu fe es auténtica. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, bendiciones, hasta el próximo video.